¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado vimos la adhesión superficial de superficies en las superficies no porosas y en el video de hoy vamos a ver la adhesión superficial sobre superficies porosas. Bueno, las superficies que tengan una estructura porosa tienen vacíos en ellos, en esa estructura, que promueven el transporte de agua por absorción capilar. Es decir, estructura porosa va a promover la absorción de agua por absorción capilar. Absorción capilar. Lo que tenemos de manera esquemática es que si nuestra superficie tiene poros, se puede haber una absorción de agua a través de la acción capilar, es decir, como habíamos visto ya antes de acción capilar y fuerzas de tensión superficial, se van a llenar de agua líquida esos poros y las fuerzas de tensión superficial son los que las van a mantener el agua en esa posición, en ese lugar. Entonces va a haber fuerzas de tensión superficial que están sobre la superficie aquí y es lo que va a hacer que esas fuerzas de tensión superficial y fuerzas capilares son las que van a hacer que haya esa absorción. Ok, entonces esta absorción capilar ocurre cuando los vacíos en la estructura celular tienen el tamaño necesario para retener agua líquida mediante fuerzas de tensión superficial, lo que les acabo de decir aquí. Entonces, absorción capilar. Los poros en la estructura celular tienen el tamaño necesario para retener agua líquida por fuerzas de tensión superficial. Y acuérdense cuando vimos tensión superficial, esa tensión superficial la podíamos ver como una fuerza que mantiene en tensión extendida esta superficie, como una especie de elástico, y esa fuerza que mantiene extendida la superficie del agua va a ver que haya efectos diferentes a la hora de que el agua se evapore o de que el agua se condense. Normalmente estos poros de los que hablamos, estos poros, para que puedan retener esta agua debido a fuerzas de tensión superficial, van a tener un tamaño que cae en la escala de meso y macroporos, los cuales, según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, tienen los siguientes tamaños. Entonces, tamaño de poros de acuerdo a UPAC. Microporos, mesoporos y macroporos van a tener las siguientes medidas de clasificación. Este va a ser radio del poro en nanómetros. Los microporos tienen un radio de menos de 1 nanómetro. Los mesoporos tienen un radio de entre 1 y 25 nanómetros. Y los macroporos tienen un radio de más de 25 nanómetros. Entonces los poros en los que sucede esto, que tienen el tamaño justo para retener agua líquida por tensión superficial, son mesoporos y macroporos. Ok. Muy bien, continuamos. Bueno, el tamaño de los capilares o de los poros que se llenarán con agua
bajo los diferentes niveles de humedad relativa, los podemos estimar por la ecuación de Kelvin. Podemos estimar tamaño de capilares por la ecuación de Kelvin. Esta ecuación de Kelvin es la siguiente. Me dice que logaritmo natural de presión parcial entre presión de vapor inicial es igual a 2 veces sigma. Sigma es la fuerza de tensión superficial multiplicada por V sub m, que es el volumen molar, dividido entre Rp, que es el radio de los poros, multiplicado por R, que es la constante de los gases ideales, y multiplicado por la temperatura absoluta. Ok, entonces, para que quede, que no se olvide, voy a escribir qué letra es cada término. La P es la presión de vapor sobre la superficie curva de interfase. Sobre la superficie curva de interfase. Es decir, si puede haber dos casos para esta ecuación de Kelvin, que tengamos un capilar y entonces la superficie curva de interfase es esta parábola que se forma entre la superficie del agua y la atmósfera alrededor. O recuerden que también para fuerzas de tensión superficial podíamos formar gotitas, y entonces también esta presión P es la presión de vapor sobre esa superficie curva, es la presión de vapor debido a la superficie curva. Recuerden que la presión de vapor es la presión parcial de las moléculas de vapor sobre la superficie, es decir, la presión que ejercen las moléculas de vapor sobre la superficie. Entonces, esa P nos va a decir cuál es esa presión de vapor debido a la curvatura de la que causan las fuerzas de tensión superficial. Luego, la presión sub cero, esta de acá, es presión de vapor. Presión de vapor en condiciones normales. En condiciones. Es decir, cuando no tenemos la superficie curva. Es la presión de vapor si no tuviéramos la superficie curva. Luego tenemos 2 veces multiplicada por la fuerza de tensión superficial. Esta tensión superficial en la pared capilar, medida en newtons por metro menos 1. Este es volumen molar. Y la cantidad de agua que tenemos. Este está medido en metros cúbicos sobre mol o por mol menos 1. Esta es temperatura absoluta, temperatura medida en Kelvin. Esta es constante de los gases, constante universal de los gases medida en Joule sobre Kelvin por mol. Y este de acá es el radio de los poros medido en metros. Radio poros en metros. Ok, entonces con esta ecuación, si conocemos la presión parcial normal, sin que haya efecto de la tensión superficial, y si conocemos la presión parcial sobre la superficie curva, debido a esa curvatura debido a la tensión superficial, entonces podemos calcular el radio de esos poros. Otra forma de ver esta ecuación es que esta ecuación nos deja ver cómo cambia la presión
cuando los efectos de la tensión superficial son considerables. Es decir, cómo cambia la presión debido a la tensión superficial, cómo es en comparación a la presión cuando no hay tensión superficial, debido a estos efectos de la tensión superficial. También está relacionada, como estamos viendo, por el volumen de agua que tengamos, la temperatura y el tamaño de los poros. Entonces nos dice cómo cambia presión. De presión de vapor debido a los efectos de la tensión superficial. Ok, entonces esta fórmula la podemos escribir de una forma más práctica. La voy a volver a escribir para que quede sin todo ese montón de letras rojas. RT, R por T. Entonces, en esta ecuación la podemos escribir de una forma más práctica para, como nosotros vamos a estar hablando principalmente de agua, para simplificar algunos términos y poner algunos valores del agua que ya conocemos. Entonces, el término de esta ecuación podemos simplificar el término volumen molar entre R se puede simplificar de la siguiente forma. Primeramente, recordemos que el volumen molar es el volumen en metros cúbicos dividido entre número de moles. Este es vol en metros cúbicos y este es número de moles. Este es el volumen molar. Y también recuerden, a lo mejor seguramente lo debieron haber visto en su clase de físico-química, y si no, pues se los explico aquí. La constante R se puede escribir, para de los gases, constante universal de los gases, se puede escribir como una constante específica de cada gas multiplicada por la masa molar del líquido. Esta M mayúscula no es igual que las M mayúsculas que vimos en las unidades pasadas. Aquí significa otra cosa, ojo ahí. Esta es constante del gas específica en unidades de joules sobre kilogramo por Kelvin. En este caso hay una constante específica para el vapor de agua. Y esta M mayúscula en este caso va a ser la masa molar del líquido. Masa molar del líquido. Es decir, kilogramos en kilogramos sobre mol, porque acá tenemos kilogramos. Ok, en base a estas dos ecuaciones es que podemos simplificar esta de acá. Entonces, ese término, Bm sobre R, lo podemos escribir de la siguiente forma. Primero Bm es B sobre N, B volumen sobre número de moles, y R, que está en la parte de abajo, es igual a la constante específica por la masa molecular, es decir, Rs por M. Y de aquí tenemos masa molecular, es kilogramos por mol, es masa entre número de moles, y acá tenemos moles. Entonces ese término se puede simplificar. Tenemos que VNRS, masa molar, es masa entre número de moles, y
moles con moles se eliminan, me queda que el volumen entre RS por la masa de ese volumen. Esta es masa en kilogramos. Y si se fijan, aquí tenemos volumen entre masa y nosotros sabemos que densidad es igual a masa entre volumen. Es decir, si tenemos el inverso, si tenemos volumen entre masa, es igual a 1 sobre ρ. Esto es porque si aplicamos el recíproco a cada lado de la ecuación, acuérdense que aplicar el recíproco x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Entonces esto de aquí sería ρ a la menos 1 es 1 sobre ρ. Y masa entre b a la menos 1, masa sería 1 sobre m y b sería al revés. El recíproco también recuerden que es como escribirlos al revés. Entonces queda b entre m. Esto de aquí es 1 sobre ρ, es lo que tenemos aquí. B entre m es 1 sobre ρ. Entonces nos queda que este Bm entre R va a ser igual a 1 sobre ρ por Rs, donde esta ρ es la densidad, es decir, masa entre volumen, en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces, sustituyendo este término aquí, vamos a obtener lo siguiente. Ese término es igual a esto de acá. Lo vamos a sustituir en esa parte de la ecuación y nos va a dar lo siguiente. Tenemos otra vez logaritmo natural de P sobre P sub 0 es igual a 2 veces sigma entre RP por T, BM entre R. Este es el término que acabamos de encontrar. Este es igual a 1 sobre ρ por RS. Y entonces, logaritmo natural de P entre P sub 0 es igual a 2 veces sigma entre RP, radio del poro, por temperatura absoluta, por densidad, por constante específica del gas. Esta es la ecuación de Kelvin también, que nos dice cómo cambia las presiones, esta presión y esta con respecto a una presión de referencia, cuando tenemos los efectos de tensión superficial y también cómo dependen del tamaño del poro y de la temperatura. Ρ es una constante, es para el agua, y RS también es una constante, es para el agua. Entonces la diferencia de presiones entre las presiones con efectos capilares y la presión sin efecto capilar depende de la fuerza de tensión superficial, que para el agua tiene cierto valor, va a depender del radio del poro y va a depender de la temperatura. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para esto de la presión relativa del vapor de agua en poros cilíndricos, utilizando esta ecuación. Ejemplo, presión relativa de vapor de agua en poros cilíndricos. Para absorción de vapor de agua
a temperatura ambiente. Temperatura ambiente vamos a considerar 20 grados Celsius. Y bueno, entonces vamos a utilizar esa fórmula de arriba y vamos a sustituir los valores que se conocen para estas cantidades de vapor de agua y de densidad del agua. Entonces, nosotros en este caso del ejemplo queremos separar el tamaño del poro, queremos ver cómo se relacionan estas presiones con el tamaño del poro. Va a ser a cierta temperatura dada y la fuerza de tensión superficial también nos la van a dar. Nos van a dar la densidad y nos van a dar la constante específica del vapor de agua. Entonces queremos ver cómo cambian estas presiones con el tamaño del poro. Ok. Entonces voy a escribir 1 sobre RP, que multiplica a 2 veces sigma entre ρ, RS y T. Lo voy a separar así, como les digo, porque queremos ver la dependencia con esto, el radio del poro. La fuerza de tensión superficial del agua es una constante, depende de las interacciones intermoleculares del agua. Si fuera otro líquido, va a tener otro valor, pero va a depender de esas interacciones intermoleculares de cada líquido. Voy a sustituir entonces los valores que se conocen para estas cantidades. Tengo 2 veces 72.25 por 10 a la menos 3 newtons por metro a la menos 1. Esa es la fuerza de tensión superficial. Luego la densidad del agua es 999 kilogramos por metro a la menos 3. Es kilogramos sobre metro cúbico. Lo voy a escribir todo así para que quede en un solo renglón. Y luego la constante específica gaseosa del vapor de agua. Esta de aquí, la constante específica del vapor de agua, es 461.9 joules por Kelvin a la menos 1 por kilogramo a la menos 1, o lo que es lo mismo, joules sobre kilogramo por Kelvin. Y a temperatura ambiente, 20 grados más 273 me da 293. La temperatura en Kelvin, 293, para más específicos, 0.15 grados Kelvin. Y entonces con esto, todo esto de aquí es un número. Todo esto de acá nos va a dar un número y lo vamos a tener las diferencias de presiones en función del vapor. Metemos eso a la calculadora y me queda que 1 entre RP, que multiplica a, bueno, aquí podemos ver kilogramos se elimina con kilogramos menos 1, Kelvin menos 1 se elimina con Kelvin. Y ahorita checamos cómo quedan las demás unidades. Pero si estamos hablando de metros aquí, deben de quedar en metros. Meto eso a la calculadora y me da 1.0682 por 10 a la menos 9 metros. De este lado voy a poner qué pasó con las demás unidades. Las demás unidades tenemos newtons metro menos 1 entre metros menos 3 por joule. Metros menos 3 por joule. Joule es newton por metro, son unidades de trabajo, fuerza por distancia. Joules es newton por metro, entonces me queda newton metro menos 1 entre metro menos 3 por newton metro. Y entonces newton con newton se elimina. Y me queda metro menos 1 entre metro menos 3 por metro. En esta parte de abajo
Acuérdense que si tenemos x a la 2, o más bien x a la a que multiplica x a la b, entonces es x a la a más b. Menos 3 más 1 es menos 2, entonces me queda metros menos 1, entre metros menos 2. Y acuérdense que si tenemos x a la a entre x a la b, es igual a x a la a menos b. Entonces tengo, esto es igual a m a la menos 1 menos menos 2. Esto es igual a metros menos 1, menos por menos más, menos 1 más 2, 1. Metros a la 1, que es lo que tengo aquí. Las unidades son coherentes porque este radio está en metros y metros entre metros se va a cancelar. Y es correcto porque del otro lado tengo un logaritmo. Los logaritmos, recuerden, no tienen unidades. Entonces me queda el logaritmo natural de p entre p sub 0 y podemos ver eso de que los logaritmos no tienen unidades porque cualquier unidad que tengamos de p, cuando la dividamos por la misma unidad de p sub 0, se eliminan. Entonces logaritmo de p entre p sub 0 es igual a 1 entre rp, que multiplica a 1.0682 por 10 a la menos 9. Acuérdense que 1 por 10 a la menos 9 metros es igual a un nanómetro, entonces lo voy a escribir aquí como nanómetro. Ok, entonces con los datos del agua que se conocen, esta es la diferencia de presiones que va a haber dependiendo del radio del poro. Ahora hay que hacer una consideración más. Esta ecuación de Kelvin es para calcular la presión de vapor relativa de gotas pequeñas. Las gotitas de agua tienen una superficie convexa, mientras que la superficie de los líquidos capilares tienen una superficie cóncava. Entonces, esta técnicamente es para calcular presión de gotitas de agua. La presión de vapor sobre la gotita de agua. De vapor sobre. Entonces, vamos a llamar que las gotitas de agua tienen una superficie convexa, y los capilares tienen una superficie cóncava. Matemáticamente, la diferencia entre el radio de la superficie convexa y el radio de la superficie cóncava va a ser un signo menos. El radio es de aquí a acá, el radio es de aquí a acá. O también el radio del poro, pues como es lo mismo, es de aquí a aquí o de aquí a acá. Radio. Ok, entonces, como les digo, la diferencia entre matemática entre una superficie y otra, de su radio, va a ser el signo. Para las convexas el signo es más y para las cóncavas el signo es menos. Entonces, si estamos hablando de poros cilíndricos, vamos a tener que agregar un menos aquí. Entonces, si hablamos de poros cilíndricos, por ejemplo, con radio igual a 10 nanómetros, entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que el logaritmo natural de P entre P sub 0 va a ser igual a 1.0682 nanómetros sobre RP. Si ponemos como ejemplo un radio de 10 nanómetros para un poro cilíndrico, como es poro cilíndrico, es superficie cóncava, es menos 10 nanómetros. Y entonces puedo calcular las presiones relativas. Esto va a ser igual, hago esta división, nanómetros entre nanómetros se elimina,
1.0682 entre menos 10 es menos 0.10682 y entonces puedo despejar las presiones. Presión entre P sub 0 va a ser igual a, aquí voy a elevar con base E de ambos lados. Acuérdense que P al logaritmo natural de X es igual a X. Entonces me queda lo que está dentro del logaritmo, presión entre presión sub 0. Y me queda que está multiplicando a E elevado a la menos 0.10682. E elevado a esa cantidad es igual a 0.899. Es decir, la presión de vapor sobre la superficie curva dividida entre la presión en condiciones normales, sin tensión superficial, es 0.899 para el poro de 10 nanómetros. Es decir, esto quiere decir que la presión modificada, la presión de vapor modificada por la tensión superficial es 0.899 veces la presión cuando no hay tensión superficial interviniendo. Basados en esto, podemos calcular para hacer una tablita en la que utilizamos esta fórmula de aquí para diferentes tamaños de poro. Para, por ejemplo, para 1 nanómetro, para 10 nanómetros, para 100 nanómetros y 1000 nanómetros. Simplemente sería sustituir aquí las diferentes cantidades, es decir, sustituir menos 1, sustituir menos 10, como hicimos el ejemplo, después menos 100 y menos 1000, y calcular estas presiones para cada una de ellas. Entonces, esas presiones las podemos resumir en esta tablita: tamaño del poro, RP, en nanómetros. Aquí vamos a tener logaritmo natural de P entre P sub 0, es decir, esta parte de aquí es cuánto nos va a dar este valor, dependiendo del tamaño del poro. Y después despejando las presiones, es decir, presión entre presión sub 0, es decir, esto de acá. Entonces, si tenemos un poro de 1 nanómetro, aquí tendríamos, sustituyendo en la ecuación anterior, menos 1.0682. Como vamos a tener valores de 10 en 10, pues simplemente lo que va a cambiar es cómo se va a recorrer el punto decimal. En este caso es 0.344. Quiere decir que la presión debido a la tensión superficial sobre la superficie curva va a ser igual a 1/3 básicamente, 0.344 veces la presión sin tensión superficial. Esto, recuerden, es para superficies, para poros. Consideramos el poro, que es una superficie convexa, y que tenemos este caso de aquí. Si lo calculáramos, pero en una superficie cóncava, y que es este caso de aquí, si lo calculáramos por la gotita, entonces el signo sería al revés y el resultado sería diferente. En vez de disminuir la presión, en el caso de la gotita va a aumentar. Ok, continuamos. El de 10 nanómetros fue el que calculamos, nos dio aquí menos 0.10682. Y en esta parte de acá nos dio 0.899. Si lo hacemos para un poro de 100 nanómetros, aquí es menos 0.10 más, 0.10682, y acá es 0.989. Y para poros de 1000 nanómetros tenemos menos 0.001682. Y acá tenemos 0.998. Es decir, aquí la presión parcial sobre la superficie curva es
0.89 veces, casi el 90% de la presión de vapor sin efectos de tensión superficial. Si el poro crece más, la presión va a ser 0.98, o sea, 98% de la presión sin tensión superficial, y si el poro crece todavía más, la presión de vapor sobre la superficie curva va a ser 0.998 veces la presión sin tensión superficial. Lo que estamos viendo es que cuando hacemos más grande el poro, el efecto de la tensión superficial disminuye y la presión sobre la superficie curva es casi igual a la presión cuando no hay tensión superficial. Si el poro se hace lo suficientemente grande, es como si no tuviéramos poro, y entonces las dos presiones van a ser prácticamente iguales. Como vemos, para el caso de un poro muy grande, es la presión sobre la superficie curva es 99% de la presión sobre el caso que no sobre el caso en el que no hay tensión superficial. Ok, entonces podemos ver que la presión de vapor de un líquido en un capilar grueso es ligeramente más baja que la del agua libre. Por ejemplo, aquí el capilar grueso, la presión de vapor sobre el capilar grueso es apenas más pequeña que la presión sobre el agua libre. Para los mesoporos y microporos, la depresión de vapor es más notable. Por ejemplo, para este microporo, la presión de vapor sobre la superficie curva es 1/3, 0.3, la presión de vapor sobre el agua libre. Y podemos ver, como les digo, entre más chiquito se haga el poro, más disminuye la presión de vapor. La presión de vapor también se va haciendo más pequeña en comparación de la presión de vapor sobre el agua libre. Con respecto a esto, recuerden que mayor presión de vapor quiere decir que se evapora más fácil el líquido. Evaporación más fácil. Y si se evapora más fácil el líquido, quiere decir que va a haber menos absorción en ese poro. Menos absorción en ese poro, porque es más fácil que se esté evaporando. Y recordemos que en los poros estamos considerando agua líquida. Tenemos el poro, tenemos agua. En el caso de mayor presión de vapor, es un poro, mejor voy a hacer otra vez el dibujo. Tenemos un poro grande. Mayor presión de vapor implica que hay más evaporación, porque recuerden que la presión de vapor es la presión parcial del material evaporado, del fluido evaporado sobre la superficie. Mayor presión de evaporación es que ahí se evapora más fácil, tenemos más gas arriba y hay menos absorción debido a esa evaporación neta sobre el poro. Y sí, recuerden que menor presión de vapor, entonces quiere decir que el líquido es más difícil que se evapore. Evaporación más difícil, y quiere decir que hay mayor absorción en el poro, debido al poro, mayor absorción debido al poro. Aquí hay menor presión de vapor, hay menos moléculas que escapan, y debido a eso es más fácil que el agua se mantenga líquida en este poro. Esto es con respecto a los poros. Recuerden que para las superficies no porosas el caso era distinto. En las superficies no porosas, cuando teníamos la superficie normal, entre más presión de vapor incrementáramos, hacíamos que más del gas se pegara, hubiera mayor absorción. Más presión, más absorción. Esto era para no porosas.
el caso de que tenemos esta superficie porosa, como ya tenemos agua líquida aquí, estas evaporaciones debido a la presión de vapor nos van a modificar cómo se modifica la absorción con las presiones parciales. Ahora va a ser diferente debido a los poros que cuando no teníamos poros. Cuando no teníamos poros, como vimos en el video pasado, era absorción molecular, es decir, las moléculas estaban pegando en sitios específicos de la pared celular, y en este caso de poros no es absorción molecular, aquí es absorción capilar. El agua se está absorbiendo y se está manteniendo de forma líquida debido a las fuerzas de tensión superficial. Entonces es importante notar esa diferencia entre la absorción en superficies no porosas, que es una absorción molecular, y la absorción en superficies porosas, que es una absorción capilar, que en esta absorción capilar tenemos agua líquida dentro de esos poros que se mantiene ahí debido a las fuerzas de tensión superficial. En las superficies no porosas la absorción se debe a enlaces moleculares que se dan entre el agua y los espacios donde se puede pegar en la superficie celular, del material alimenticio. Ok, entonces con respecto a superficies porosas, este video se termina aquí. En el siguiente video vamos a ver los poros en forma de botella, porque este caso de poros cilíndricos es estamos suponiendo que los poros son cilíndricos y eso no pasa en la vida real. Una aproximación un poquito más real es considerar que los poros tienen como forma de botella o forma de matraz. ¿Y qué pasa cuando consideramos eso? Lo vamos a ver en el siguiente video. También vamos a ver cómo se relaciona eso con isotermas de absorción o desorción que veremos posteriormente. Entonces, por lo pronto, este video pues termina aquí.